¿Qué pasaría si mañana usted recibe un correo electrónico que yo le envío y el correo electrónico te hace una pregunta para que la respondas? Y la pregunta sería algo así como: ¿en qué áreas de tu vida o en particular de tu carácter sientes que estás muy lejos de lo que es nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué áreas o en qué virtudes tú sientes que no reflejas al Señor que te salvó? 3 de ellas. Yo pensaba y decía, si yo haría esa pregunta, hay una gran probabilidad que varios de ustedes dirían, entre otras cosas, la humildad. O al menos como pastor yo aspiro que eso sea algo en lo que tú dices: estoy a años luz de lo que es la humildad de Jesucristo. Si ese es tu caso, y vuelvo y repito, espero que lo sea, desearía de que eso sea causa de tristeza para ti. No que sea algo más en lo que pensamos, sino que sea una carga en nuestro corazón, quizás al punto de producir tristeza y lamento porque no somos humildes como Jesucristo. Si usted no está en Cristo, probablemente esto no signifique nada para usted. Pero si usted está en Cristo, usted sabe a lo que me estoy refiriendo. La vergüenza que produce darnos cuenta de que no reflejamos la humildad de Jesucristo, el dolor. Y este sermón creo que lo que hace es acentuar ese sentido de lamento. Yo espero que mientras miremos a Jesús, ese sentido de tristeza por no reflejar lo que Él es, se agudice, pero también que produzca un deseo en nosotros de querer ser más como Él. No que nos quedemos en el lamento, no que nos quedemos en me quedo corto con Jesucristo, sino que cuando miremos a Jesucristo desde estos versículos como un nuevo gusto por su humildad, crezca en nosotros, que nuestras papilas gustativas puedan probar un poquito y podamos anhelar más de eso, lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas palabras fueron pronunciadas en la última cena. Nosotros hemos venido estudiando el discurso del aposento alto, este sermón que Jesús comparte con sus discípulos la última noche que Él estuvo con ellos y cenó con ellos. Esta parte de este discurso que está comprendido entre los capítulos 13 hasta el 17 del libro de Juan. Jesús lava los pies de sus discípulos. Ya hemos visto hace unas semanas esto, y les dice que ese lavamiento apunta a una realidad superior, y es el hecho de que Cristo viene a lavarnos de nuestros pecados, y que solo aquellos que han recibido el lavamiento de sus pecados tienen parte con nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que ese lavamiento tiene una interrupción desde los versículos 6 hasta el 11, porque Pedro le hace una pregunta al Señor, y eso es lo que miramos la semana pasada o las 2 últimas semanas. Ahora Juan retoma el relato del lavamiento de los pies y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy día vamos a mirar lo he dividido en 2 partes. Nosotros vamos a mirar aquí
desde las palabras de Jesús, el ejemplo de servicio según Jesús. Esa es la primera parte, la que va a tomar más de nuestro tiempo. Y segundo, la verdadera felicidad según Jesús. El ejemplo de servicio según Jesús, lo vamos a mirar desde los versículos 13 hasta el 15. Y la verdadera felicidad según Jesús, versículos 16 y 17. El versículo 12 nos presenta la introducción de sus palabras, porque es a partir de ahí que él termina de lavar los pies de sus discípulos. Versículo 12, escuche lo que dice. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. Aquí nos está diciendo Juan, estas palabras se dan después de haberle lavado a sus discípulos los pies. Y les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entendéis lo que acabo de hacer? ¿Comprenden el profundo significado de mis acciones? Jesús no quiere discípulos torpes y desinformados. Él quiere que sus discípulos comprendan la trascendencia y el valor de lo que Él viene a hacer y las grandes implicaciones de ello. Y los versículos 13 al 16 nos presentan esto mismo. El ejemplo de servicio según Jesús y también la verdadera felicidad, más bien desde el versículo 13 hasta el 17. Vamos a mirar primero el ejemplo de servicio según Jesús. Y yo te pido, como todos los domingos, y esto no es una redundancia, que prestes tu atención a lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Vamos a mirar primero el ejemplo de servicio según Jesús. Versículos 13 hasta el 15. Dice versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor. Y yo creo que aquí está la clave de lo que Jesús quiere enseñar. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Esto es una afirmación de su divinidad. Jesús le dice, ustedes a mí me llaman Señor y lo soy. Para aquellos que dicen, Jesús nunca dijo que era Dios, bueno, aquí hay una prueba de eso. Él dijo, ustedes me llaman Señor. Si Él no hubiese sabido eso, o Él no se miraba así, hubiese dicho, no me llamen Señor, eso solamente está reservado para Dios. Dice, no, ustedes me llaman Señor y yo lo soy. Y dice, versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La clave, yo diría, para entender su lección, la lección que está dando Jesús, no está solo en considerar qué hace, sino en considerar quién lo hace. El centro de la enseñanza en este pasaje de Jesús no tiene que ver solo con la acción que Él modela para lavarle los pies a los discípulos, sino con el hecho de que Él es Dios y Señor. Y es Él en su condición de Señor que se humilla, se rebaja para servir a sus discípulos. Él no solo les dice que hagan lo mismo. Esto no es un tutorial. Cristo quiere que ellos piensen en esto. ¿En qué? ¿En qué quiere Cristo que ellos piensen? Que Él, siendo Señor, ha hecho esto. Siendo Él quien es, se quitó el manto, tomó una toalla y un recipiente con agua y lavó los pies. Él lo que Él está detrás es de una conciencia más que una acción. Él no quiere que sus discípulos sean como robots que hacen las cosas sin entender. Él quiere que ellos tomen en cuenta algo mientras lo hacen. Yo quiero ayudarte, porque otra manera de entender las palabras de Jesús sería diciendo lo siguiente. Escuche, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y aquí añado, vosotros que no son ni el Señor ni el Maestro, también deberían lavar los pies los unos a los otros. Ese es el sentido de lo que Jesús está diciendo. O para decirlo más claro y más completo,
Si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros que no sois Señor ni Maestro, con mayor razón. ¿Estamos? Con mayor razón debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así lo debemos entender. Si yo siendo Dios me humillé para servirles, si yo siendo Dios me humillé para servirles, ustedes que no son Dios, ¿verdad? ¿O me equivoco? Con mayor razón deben humillarse y servirse unos a otros. Mire el versículo 15. Porque ejemplo os he dado. La pregunta sería decir, ¿cuál es el ejemplo que tú quieres que yo siga? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando uno toma, esto es lo provechoso de leer las cosas tomando en cuenta el contexto completo de las cosas. Cuando leemos versículos 14 y 15 juntos, podemos ver que aquí Jesús no solo provee de un ejemplo de cómo hacerlo, en el sentido de darnos la técnica o darnos el ejemplo de la acción de cómo hacerlo. Aquí no está dando una clase de cómo se lava los pies. Jesús no está ofreciendo un instructivo de cómo físicamente se hace el lavamiento. Él no está diciendo, Pedro, Juan, así se agarra la toalla y así se pone el agua y así se pone el recipiente. No, el ejemplo de Jesús sobre todas las cosas incluye una conciencia, una actitud y una disposición del corazón. Este ejemplo pone ante ellos un deber, no solo para hacer algo, en este caso servir, sino también para tener la actitud y el corazón correcto mientras lo hacemos. Yo le voy a hacer una pregunta y lo vamos a mirar desde otro lado. Yo le plantearía a usted, para entender el punto de Jesús, si una persona aquí en día de adoración está llena de orgullo, egoísmo, esperando la alabanza de los hombres, inclinado a la autoalabanza y se siente superior a otros, y esa misma persona lava los pies de los santos y está involucrada en el servicio y ayuda a los demás y hace exactamente como Jesús dijo, mi pregunta es, ¿podemos decir que esta persona está cumpliendo exactamente lo que Jesús enseñó? ¿Está siguiendo el ejemplo de Jesús? Y la respuesta sería no. ¿Por qué? ¿Por qué diríamos que no? Porque Jesús no quiere un experto en lavar los pies. Él quiere un corazón de siervo, un corazón humilde, no una obediencia mecánica. No quiere una conformidad externa de nosotros, sino quiere que lo sigan en el ejemplo de su humillación. Yo, Señor, mire lo que hice. Yo, Señor, mire lo que hice. Si siendo Señor se ha humillado para servir, ¿cuánto más nosotros que somos simples mortales? Si siendo Dios se humilló, ¿cuánto más nosotros que somos simples criaturas debemos tener la misma disposición? Una actitud humilde que no considera nuestros logros, nuestra fidelidad, nuestro conocimiento, nuestros avances, nuestras posesiones.
Cuán precioso es ver un creyente, una creyente, que se caracterice por la humildad. Esto debería hacer preguntarnos, ¿qué tipos de personas deben ser los discípulos de Jesús? Personas que no solo sirven a otros, sino que se humillan, se rebajan para servir a otros. Gente que se entrega con humildad y sencillez para el bienestar de los demás. Ellos no solo hacen cosas de siervos, sino que se ven a sí mismos como siervos. El hombre y la mujer piadosos no son gente presumida. No son gente vanidosa, ostentosa, arrogante. Eso es lo primero que tenemos. El ejemplo de servicio según Jesús. No tiene que ver únicamente con la acción de servir, sino con la actitud con la que servimos. O sea, el ejemplo aquí no está limitado a un verbo, sino que se extiende a la postura o la disposición de nuestro corazón con la manera como pensamos acerca de nosotros mismos. Y esto se hace más claro con las siguientes palabras. Ahora vamos a mirar la verdadera felicidad según Jesús. Leamos versículo 16 y versículo 17. Esta es otra de las instancias en que el Señor Jesús dice, de cierto os digo. Él no tenía que decir eso cada vez que hablaba. Pero si lo dice es porque Él dice, yo quiero que tú prestes atención a esto. Jesús no tenía que decir, oye, presten atención a esto, ¿verdad? Porque todo lo que Él dijo, lo dijo en su condición de Dios hombre. Pero aquí Él me dice, de cierto te digo. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y alguien diría, wow, pero qué profundas estas palabras. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo quiero que usted piense un momentito conmigo. Yo quiero que usted piense conmigo algo. Si no somos personas humildes o que nos caracterizamos por la humildad, personas serviciales que se rebajan, que imitan a Cristo en su humillación y servicio, estamos contradiciendo dos cosas. Estamos oponiéndonos a dos verdades. La primera es que estamos afirmando algo distinto a la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque el sentido común y la lógica nos dice, el siervo no es mayor que su señor, ¿verdad? La lógica, esto no hay que ir al seminario para saber. Esto es lógica, sentido común. El siervo no es mayor que su señor. Al contrario, la realidad nos dice que el Señor, el amo, el dueño, siempre es mayor que sus siervos o que sus esclavos. Y lo segundo es que si nosotros rehusamos esta actitud humilde, resistimos esto, estamos afirmando algo distinto a lo que Jesús enseñó. Porque Él dice, el Señor es mayor que sus siervos y les sirve. Con nuestra actitud arrogante, sin comprometernos, estamos diciendo, no, el siervo es mayor que su Señor. Soy mejor y más importante que Cristo. Cristo dice una cosa y nosotros con nuestra vida decimos otra. Él dice algo y nosotros con nuestra actitud lo contradecimos.
El siervo no es mayor que su señor, decía él. Póngase a pensar si nosotros rehusamos una actitud humilde para servir. Estamos diciendo lo contrario de lo que Jesús dijo. Ni el enviado es mayor que el que le envió. No, no lo es. No lo es. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La palabra bienaventurado se puede también traducir como dichoso o feliz. La palabra bienaventurado es alguien bendecido, alguien feliz, alguien dichoso, alguien que tiene deleite. Y en la Biblia, la palabra bienaventuranza describe la dicha del alma redimida. En otras palabras, el deleite y el gozo que experimentan aquellos que son salvos. En otras palabras, es una descripción del estado de sus almas. Digo esto para que nadie piense, porque Jesús dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Alguien pudiera pensar, entonces si un musulmán sirve humildemente, ¿califica para esto? Yo diría, no. Primeramente tiene que ver cuando la palabra bienaventurado es usada, siempre debe ser entendida y no desconectada de la realidad de un creyente. La idea de dicha o la felicidad de un alma que ha sido redimida. Ahora bien, él dice aquí, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cómo conciliamos ambas cosas? Y lo conciliamos de esta manera. Dar tu vida, ayudar a otros, primero, es una prueba del estado de tu alma. Ofrecer tu tiempo, rebajarte para que otro crezca, postergarte por el bienestar de otro, es la muestra de alguien que está dichoso. Número uno, pero también es el camino para una mejor dicha. Entregarte para que otro esté bien no solo es la prueba de que estás feliz en Cristo, sino que ese mismo acto, ese mismo estilo de vida será lo que traiga más felicidad a tu alma. ¿Se entiende, mis hermanos? Servir con un corazón humilde es una evidencia de tu bienestar interno. De tu bienestar interno. Pero también es una forma para experimentar mayor bienestar. ¿Por qué yo digo esto? Porque Jesús lo dijo así también. Más bienaventurado es que dar que recibir. El entregarte por el bienestar de otros es la evidencia de tu propio bienestar interior y también incrementa tu sentir de ese bienestar o tu sensación de este bienestar. El darte en servicio por una persona es el fruto de tu deleite en Dios y también es el medio para experimentar en mayores grados tu experiencia de ese deleite. La mejor vida, según Jesús, es la que se vive para dársela a otros. La vida que se gasta por el bien de otros. La vida que se pone en una pausa y dice, yo voy a sacrificar esto, mi vida, para usar el lenguaje de Jesús, voy a morir. Pero no morir para morir.
es morir para una mayor experiencia de la realidad de lo que ya somos en Dios. ¿Morir para qué? Para vivir. La vida cristiana no es miserable, mis hermanos. El llamado a morir no es la meta, es el camino, es el sendero. Es la manera como experimentamos en mayores medidas la realidad de Jesucristo. Yo quiero conectar estas dos cosas, porque hemos dicho que aquí tenemos en las palabras de Jesús el ejemplo de servicio según Jesús, servir. Y cuando digo servir, estoy hablando estrictamente de lo que hacemos directamente por otra persona. Y segundo, lo que es la verdadera felicidad según Jesús. Para resumir o para concluir esto, después me gustaría leer unos cuantos pasajes que nos hacen eco de estas mismas palabras de Jesús. Jesús no solo está enseñando o motivando a que sirvan por medio de su ejemplo de lavar los pies. Más bien Jesús les modela la humildad para servir. Esto es la primera parte. Y lo segundo, aquellos que se caracterizan por una actitud humilde que se entrega por otros, dan evidencia del deleite de sus almas y van camino a un mayor deleite en Dios. Bienaventurados sois si hicieres esto. Jesús no dice, ¿verdad? Nosotros planificamos las cosas y decimos, cuando yo consiga este trabajo, o cuando yo conozca a esta persona, o cuando me case, o otros cuando me divorcie. Mi felicidad viene por esto, por lo otro, por esto. Jesús dice no. Felicidad es cuando te humillas, te rebajas y pones tus intereses, tu visión, tus anhelos en una pausa para servir a otro. Esa forma de vida va a salvaguardar la decepción que muchas personas tienen cuando dicen, te di 20 años de mi vida y así es como me pagas. Di 10 años de mi vida en este lugar. Y mira cómo me han pagado. Hay una mejor manera de vivir, mis hermanos. Imitar a Cristo en su humillación y decir, este es mi deleite. No decía, leíamos la semana pasada en el libro, en casa estaba leyendo con uno de mis hijos, en el libro Let Me Be a Woman de Elizabeth Elliot. Y ella cita a Tomás de Aquino. No es Tomás de Aquino. A Loyola, al santo Loyola. ¿Cómo se llama Loyola? Francisco de Loyola. Y él dice que mi deleite y mi recompensa sea saber que estoy haciendo tu voluntad. Y yo dije, wow, eso es cierto. Eso es cierto. Si nosotros vivimos tomando en serio las palabras de Jesús, Jesús dice, bienaventurado eres cuando te humillas como yo y sirves a otros. Pero viene una recompensa después de eso, Señor. Dice, no, esa es tu recompensa, ser como yo. No es así. Ser como yo. ¿Quién eres tú? Señor, y me humillé. Y tomé la toalla, y tomé el recipiente, y tomé agua para mostrar lo que yo iba a hacer.
Mi humillación al venir a este mundo, aunque Jesús de Nazaret hubiese venido como el rey más pomposo y el rey más rico, aún eso hubiese sido humillación. Siendo Dios se hizo hombre. Quizás deberíamos replantear a qué le llamo deleite, a qué le llamo dicha y felicidad. Y nuestro Señor nos está ayudando a guardarnos. Oh, tantos años me dediqué a esta persona. Oh, tantos años le dediqué a esta institución. Y tantos años hice esto. Jesús dice, tú eres feliz si tú ahora me imitas. Yo a veces digo, Señor, hay hermanos en la fe que dan tanto su vida por sus hijos y todo se centra alrededor de sus hijos. Y un día a sus hijos les dan una patada. ¿Para qué entonces? Si tu hijo no te da una patada o tu hijo no te... Dale gracias a Dios, otra muestra de su gracia y su misericordia. Ni tú ni yo merecemos tener buenos hijos. Y si los tienes, please, no te jactes. No te jactes. Es gracia. Pura gracia. Jesús es precioso. Dios y Señor. Y se quitó el manto. Yo voy a servir. Yo voy a hacer lo que hace un esclavo. Yo quiero resumir esto en una línea y lo quiero decir en inglés para los que son más jóvenes. Ser como Cristo y servir con un corazón humilde es nuestro deber, número uno, nuestro deber. Es la prueba del bienestar de nuestras almas y es un camino a un mayor bienestar en Dios. Ser como Cristo y servir con un corazón humilde es nuestro deber, es la prueba del bienestar de nuestras almas o la evidencia y es un camino a un mayor bienestar en Dios. To be like Christ and to serve with a humble heart, it's our duty. It's the proof of our delight in God and the path to a greater delight in God. No miremos lo que hace, miremoslo a Él mientras lo hace. No copiemos sus acciones de servicio, sino su actitud humilde en la acción de servir. Por eso yo te dije que esto no acentúe solamente tu sensación de distancia, no me parezco a Jesucristo, sino que esto de alguna manera despierte en nosotros, cuando lo miremos, un anhelo mayor por querer reflejarlo a Él. Yo no sé cómo esto estrictamente, individualmente aplica a tu vida personal. Yo no te puedo decir, al menos no te puedo decir que las maneras más básicas para aplicar esto sería no faltar los servicios a la iglesia. No, yo me rehúso a decir eso. Porque usted necesita venir a la iglesia todos los domingos. Hay otras cosas. Imagínese si yo digo eso. Usted debe empezar a aplicar esto viniendo los domingos a la iglesia. Pss. No. La manera es involúcrate. Involúcrate. Involúcrate, métete en la vida de la gente. Pero no tengo confianza con ellos. La confianza se gana después de 5 pollos comiendo con ellos. Te aseguro va a haber más confianza, ¿no? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo?
¿Para quién estás viviendo? Mira a tu Salvador. ¿No decía el autor de Hebreos? Mira a Jesús, míralo a Jesús. Y si no ves nada que te inspira, pídele al Espíritu de Dios: Señor, abre mis ojos para ver. Hasta que tú, de verdad, de corazón, tú digas: yo quiero ser como Él. Quiero terminar leyendo 3 pasajes, si quieres acompañarme, y después oramos. El primero está en Isaías 42, 1 al 2, aunque esto en su contexto es una referencia a Israel, a quien se le llama el siervo, y es el que trae la palabra de justicia a las otras naciones. Cuando nosotros tomamos en cuenta todo el relato de la Escritura, entendemos que esto es una aplicación a Jesucristo de Nazaret. Isaías 42, versículo 1 y 2. Escuche lo que dice. He aquí mi siervo. He aquí mi siervo. He aquí mi siervo. El profeta me está invitando: míralo, míralo, considéralo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Versículo 2. No gritará. Él no vendrá como un déspota, autoritario, dictador. Él va a venir como un siervo humilde, manso. Ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Esto se cumplió cuando Jesús entró a Jerusalén. El profeta Zacarías decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Tu rey vendrá humilde. Ahí está bien pausar y preguntarse: ¿quién me creo yo? ¿Quién me creo yo? Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero el pasaje que encuadra todo esto de una manera clara es Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Este es un versículo digno de memorizar desde el 3 hasta el 8 y de recitar y de masticar y de rumiarlo y meditarlo y ponderarlo y mirarlo. Lo encontró según Filipenses 2, versículos 3 al 8. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Estimando. Una señal que nuestro orgullo está dominando nuestra vida es cuando usted mira a personas como inferiores a usted. Cuando miramos a personas por encima del hombro y sentimos que somos superiores por tu educación, o como a muchos hispanos aquí, porque tienes papeles,
Quizás si usted nació aquí, usted no entienda esta dinámica, ¿ok? Quizás usted no entienda esta dinámica, pero aquellos que llegamos aquí, hay esta sensación en el que tiene papeles, que es, soy mejor que tú que no tienes papeles. Al punto que si tú le preguntas, ¿y tú tienes papeles? Pues claro. Ya tú sabes que le diste ahí algo. Pues claro. ¿Y por qué la reacción? ¿Te pisé un callo? Oh, ¿cómo son los hispanos aquí? Como dice mi esposa, de bribones cuando compramos una casa. Nada malo, compre casa, mis hermanos, compren casa. Pero allá, mi esposo y yo una vez fuimos a visitar a alguien y yo salí mal. Yo salí mal, casi deprimido, porque decía esta persona, no, todo lo que yo le pido, Diosito me lo da. Y mira, tengo mi trabajo, esto, lo otro. Yo por dentro, ¿qué hago? O me siento un miserable o la miro con lástima a esta persona. No sabía qué hacer. Decía, el apellido de él es Rogers, un predicador, y él decía, evangelizar es cuando un indigente le dice a otro indigente dónde está el pan. Si el evangelio no nos hace humildes, nosotros no lo creemos todavía, no lo creemos. Porque creer es aferrarte a algo tanto, de una manera tan existencial y práctica que afecta la manera como, primero, tú miras a Dios y tú te miras a ti mismo. Esto lo dejé aquí. Esto es un ban que nos dieron en la República Dominicana cuando llegamos a Punta Cana. Cuando entré al océano, al mar, el Espíritu de Dios me guió a orar de esta manera. Con todo esto espectacular, con mi familia, mi esposa y mis hijos, oré así: Señor, yo no merezco esto. Y no merecemos que nuestros hijos nos traten bien. No merecemos que nuestros cónyuges nos traten bien. No mereces estar sano. No mereces la casa, no merecemos el carro, no merecemos vivir en un país próspero. No merecemos nada. Nada, no merecemos nada. No mereces tener un papá desde chiquito, una mamá desde chiquito. Lo único que merecemos es condenación eterna en el infierno. Y Dios nos ha redimido por este Salvador que se humilló. Y nosotros deberíamos ser prontos siempre a mirar a los demás con dignidad, como superiores a nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio. Nos dice Pablo en Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio. Yo y mi familia, yo y mi familia, yo y mi familia. Sino cada cual también por lo de los demás. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, porque hasta ese momento alguien pudiera preguntar, ¿y por qué yo tengo que hacer eso?
¿por qué yo tengo que hacer eso? Si tú eres de Cristo, esto debería sonar como un peso en tu corazón. Haya pues en vosotros este sentir, esta disposición. Se da cuenta que no tiene que ver mucho con hacer solamente, sino con una disposición, una actitud, un sentir. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de ver, de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Salvador. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Deja que estas palabras se asienten en nuestra mente y corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a orar.